Buenos días. Hoy día vamos a continuar con esta serie de exposiciones relacionadas con temas que tienen que ver con la tecnología de los alimentos. En estos días en que andamos tan sensibilizados con los problemas de salubridad, de virus y de contaminaciones, vamos a ver cómo se relaciona este aspecto grave, sin duda, con la elaboración, la manipulación de alimentos y el consumo de nuestros alimentos. Voy a empezar esta sesión mostrando algunos ejemplos de sucesos que han acontecido a través de los años y que nos van a hacer ver y recapacitar sobre la importancia del tema que se toca, de las eventuales consecuencias y de las responsabilidades que asume aquella persona que manipula alimentos. Voy a hacer uso un instante del presentador para que podamos encontrar estos ejemplos y señalar y darnos cuenta de que muchas veces también los vemos y a veces lo dejamos pasar por alto. Inocuidad y tecnología de alimentos. Esta diapositiva nos muestra un hecho que aconteció hace algunos años y que un diario local dio cuenta de él. 70 personas se intoxican con mayonesa malograda empollada y se desarrolla la información diciéndonos de que muchas personas tuvieron luego de esta pollada que acudir a los servicios hospitalarios de emergencia para atender problemas de vómitos, de diarreas, de fiebres, y que algunas personas tuvieron que quedarse en observación y cuidados especiales. Y seguramente más de una vez hemos visto nosotros este cuadro, sobre todo cuando empieza el verano, y sobre todo en zonas muy populosas en las que no hay suficiente disponibilidad de líneas de frío o de recursos de calentamiento y conservación adecuados y agua para la higiene personal. Este es una perla de muchísimos casos similares que se ven en el Perú y posiblemente en otros países de la región. 70 personas se intoxican con mayonesa malograda empollada. Acá en la siguiente diapositiva vemos un caso que se dio en el 2007, que también es emblemático, pero que no es el único. Una ciudadana brasileña sufrió 2 cortes en los labios tras masticar una hoja de afeitar que había en el pan que compró en una panadería del distrito de Magdalena. La persona tuvo que ir a hacerse atender, igual a un servicio de emergencia, y se pregunta ya qué hubiera pasado si yo me pasaba esta hoja de afeitar. Dice, el señor se pregunta, ¿cómo pueden dejar una hoja de afeitar en un pan? O sea, la pregunta más simple es, ¿cómo tiene que llegar? ¿Cómo puede llegar una hoja de afeitar a un pan? Que ya le ocurrió, no porque se cortó, y las consecuencias pudieron ser peores. Acá dice que la municipalidad clausuró el local. Era lo menos que podía hacer. El local donde ocurrió este percance. Y acá vemos otro caso emblemático. Una empresa con un prestigio internacional que hace uso de una membresía de dominio internacional, se hizo conocida en todo el mundo porque en una de las pizzas que envió por delivery, el usuario encontró una cucaracha. Hayan cucaracha en pizza en Perú. Y bueno, acá el restaurante se niega a devolver el dinero, como si eso fuera lo crucial, lo importante, ¿no? Pero bueno, hay que devolver. Pero luego clausuran el local de la pizzería, dice acá, en que se halló una cucaracha en uno de los pedidos. Y esto ocurrió en el distrito de Pueblo Libre, que es un distrito de clase media, donde las carencias no son demasiadas si comparamos con otros distritos del Lima y del Perú. Entonces, estamos viendo
dejo de presentar por el momento, estamos viendo que los alimentos, así como son portadores de principios nutritivos valiosos para el mantenimiento de los procesos metabólicos de las personas, de la vida, para el mantenimiento de la salud, la satisfacción, la calidad de vida, los alimentos pueden ser también alimentos que en algún momento nos ocasionen problemas, nos hagan daños a la salud. Entonces, son sustancias que hay que manipular con extremo cuidado, tal como se manipulan los medicamentos en la industria farmacéutica, para poner un ejemplo. Y es bastante común que encontremos este tipo de noticias en los medios informativos. Y ahora, en los tiempos de virus, estamos poniendo mucho énfasis también en estos aspectos. Seguramente estamos más sensibilizados. Pero acá sería conveniente decir que estos casos, que normalmente son tan comunes, acarrean algunas consecuencias. Para el manipulador, estamos viendo las consecuencias que se dan. Primero, hay que atender los reclamos de los clientes, que seguramente van a irse a la competencia. Y hay que devolverles el precio por el producto en malas condiciones que se ha entregado. Pero ese no es el único problema. El problema es que esta persona que ha recibido un alimento en malas condiciones, se lo va a hacer saber a un sinnúmero de personas con las cuales se interrelaciona. Y estas personas que se interrelacionaron con el cliente disconforme, pues van a evitar acudir a ese centro de expendio. Pero además va a intervenir la autoridad. La autoridad seguramente va a tomar cartas en el asunto, va a clausurar el local, va a imponer una multa, pero la cosa no termina ahí, porque eso va a los medios informativos como estamos viendo. Y en el caso de la pizzería, que tiene una marca de dominio internacional, pues la noticia, como el caso se dio, por los medios, por las redes sociales y por los medios informativos actuales, la noticia en un día dio la vuelta al mundo. Esa marca sufrió un gran perjuicio en todo el mundo, a tal punto que el empresario que administraba la marca en el Perú tuvo que dejar la franquicia y tuvo que perder toda su inversión. Entonces, desde el punto de vista económico, comercial, administrativo, este perjuicio ha sido tremendo. Por supuesto que la cosa no queda ahí. Veamos el caso de las personas que han estado involucradas, que han consumido esos alimentos. Esas personas pueden recibir, y de hecho reciben, un sentimiento de desagrado tan potente. Tenemos que imaginarnos cómo sentiríamos si vamos a encontrar una hoja de afeitar, un insecto, una cucaracha en nuestros alimentos. El asunto es absolutamente, en el caso de la cucaracha, repulsivo y muy estresante en el caso de la hoja de afeitar. Pero vayamos al hecho del consumo, el corte que ha recibido la persona o las consecuencias para la salud que devienen en consumir un alimento en estas condiciones, pues pueden alcanzar niveles de peligrosidad bastante elevados. Y consideremos que cuando una persona ha sido perjudicada en su salud, el proveedor tiene que asumir la responsabilidad penal y económica del perjuicio ocasionado. Entonces, si la persona se ha enfermado, si tiene que ir a un centro hospitalario, pues la persona que manipuló tiene que hacerse cargo del daño ocasionado. Y si la persona ve peligrar su vida, es expuesta a su vida, su salud, o fallece como consecuencia del consumo de un alimento de este tipo, la responsabilidad que le alcanza al manipulador en este caso es una responsabilidad penal también. Entonces veamos la gran cantidad de consecuencias que se derivan por el hecho de una manipulación inadecuada de los alimentos. Y para la persona, para el consumidor, exponerse a un deterioro en la salud, o un accidente, porque
nos cortamos porque mordimos una piedra, porque encontramos un trozo de vidrio, una grapa, porque en el alimento llegó algún producto químico o porque el producto alimenticio nos hizo adquirir lo que se llama una enfermedad de transmisión alimentaria, una ETA. Entonces, por un lado tenemos lo acontecido por un accidente, un corte, por ejemplo, o el hecho de haber consumido una sustancia tóxica que venía en el alimento y no debía estar ahí, o por las consecuencias que se derivan de una actividad microbiana inadecuada en el alimento, que a su vez va a generar en el consumidor una situación patológica que podríamos catalogarla como una intoxicación o como una infección. Los médicos simplifican el asunto con el término una toxi-infección. Entonces, en términos más genéricos, las consecuencias son las ETA, las enfermedades de transmisión alimentaria. Se generan porque con el alimento ha llegado algún microorganismo a desarrollar un proceso vital en el cuerpo de la persona que lo ha consumido. Generalmente se trata de microorganismos mesófilos, es decir, aquellos que encuentran en la temperatura corporal del ser humano una temperatura adecuada para su supervivencia y desarrollo. Se sienten cómodos a la temperatura corporal del ser humano. Y de esa manera desarrollan un proceso infeccioso que genera como respuesta de la persona infectada una sintomatología que pasa por náuseas, vómitos, fiebres, escalofríos, dolores de cabeza, y que pueden llevar, si es que esta persona se encuentra en calidad de riesgo, a desencadenar inclusive una muerte, por deshidratación, por ejemplo. A esto le vamos a llamar una infección. Seguramente en la mayoría de los casos el médico, si la persona es joven, está con sus defensas en óptimo estado, seguramente la persona con ayuda del médico, con un antibiótico, con una rehidratación, va a poder sobrellevar esta sintomatología y superar el cuadro. Pero hay quienes no tienen capacidad de hacer esto. Las personas de alto riesgo, seguramente personas de edad avanzada, inmunodeprimidas, o personas con algunas enfermedades acuestas. Hay una serie de bacterias que le vamos a llamar patógenas que pueden llegar con nuestros alimentos. Por ejemplo, la más común es la que nos ocasiona la tifoidea, la salmonela, otras son la shigella, otras son la listeria. Las bacterias, Escherichia coli, algunas cepas son muy perjudiciales y nos van a causar enfermedades de este tipo. O virus, como virus de la hepatitis B, por ejemplo, algunos otros virus. Estamos hablando del caso de infecciones. Por otro lado, tenemos las intoxicaciones. En esta circunstancia, lo que acontece es que el microorganismo ha llegado al alimento y en su desarrollo ha sido capaz de producir algunas sustancias que tienen capacidad de envenenar a la persona que consume el alimento. Estas sustancias se llaman toxinas y luego del consumo generan una intoxicación en el consumidor con una serie de respuestas que pueden pasar por algunas sintomatologías como urticaria, dolores, malestares, parálisis, y en casos extremos pueden devenir hasta en la muerte de la persona. En este caso no nos importa si el microorganismo llegó a desarrollar procesos vitales en el cuerpo de la persona, si sobrevivió o no sobrevivió al cocinado, al cocimiento, al procesamiento. Lo importante es que la toxina se quedó y llegando al organismo de la persona, esta persona va a tener que sobrellevar una serie de dificultades que van a poner en riesgo su salud y su vida. En este caso estamos hablando de una infección.
una intoxicación alimentaria. Son casos bastante conocidos y seguramente graves. El del Clostridium botulinum, que ocasiona una enfermedad que se llama el botulismo, que es muy peligrosa y que puede hacer que una persona en un corto tiempo de unas 24 o 48 horas la persona muera por incapacidad de respirar o de mantener sus signos vitales. Una parálisis muy potente, una toxina muy potente, con eso es lo que se llama una intoxicación aguda, con un desenlace fatal muy, muy veloz. Otros casos emblemáticos de intoxicaciones son las que se originan por el consumo de toxinas producidas por algunos tipos de hongos, como las llamadas aflatoxinas, son producidas por unos hongos del género Aspergillus. Estas aflatoxinas son de una alta toxicidad que muchas veces se manifiesta con una toxicidad crónica. Una persona que está ingiriendo este tipo de toxinas producidas por estos hongos, que pueden ya no estar en el alimento, pues al cabo de unos años va a desarrollar cuadros oncológicos o algún otro tipo de patologías, pero también de una potente toxicidad y gran daño. En este caso estamos hablando entonces de intoxicaciones, infecciones por un lado, intoxicaciones por otro, y a esto le podríamos sumar lo que podría ocasionarse cuando en el alimento se encuentra algún organismo que va a desarrollar una actividad parasitaria en el cuerpo de la persona que lo consume, los parásitos. En el Perú, uno de los más comunes es el cisticerco. Es una larva que puede llegar con la carne, en carne de animales provenientes de zonas donde el cisticerco vive. Este cisticerco, si el animal no ha sido tratado debidamente y la carne no es cumplidamente cocinada o sometida al calor, el cisticerco tiene capacidad de llegar al organismo de la persona, instalarse en su sistema digestivo, desarrollar una solitaria, instalarse en el tejido muscular o lo que es peor, en el cerebro de las personas y arruinar la vida de la persona que ha consumido este producto, porque está encontrarse en un cuadro de parasitosis, de cisticercosis que se llama, y si es en el cerebro neurocisticercosis, peor aún, la persona puede, de hecho, mostrar síntomas de ceguera, dolores de cabeza, cefaleas, demencia y finalmente la muerte. Y puede llevar muchos años esta cisticercosis. Aun cuando el parásito sea inactivado, la sola presencia en el organismo de la persona es muy perjudicial. En este caso estamos hablando de parasitosis. El cisticerco no es el único caso que se da, pero seguramente es el más emblemático, una parasitosis ocasionada por el consumo de un alimento en malas condiciones. La fasciolasis, la fasciola hepática, la licuria, como le llaman en el campo, y que se instala en el hígado, en los pulmones, también es otra posibilidad de adquirir cuando una carne es mal procesada y esa carne es proveniente de un animal infectado con este parásito. Entonces, estamos viendo que los alimentos pueden ser sustancias que, si no tenemos cuidado, en vez de ocasionarnos un bien a la salud, nos van a ocasionar un perjuicio que puede llegar incluso a ser fatal. Entonces, no es posible que estos peligros se hagan realidad. Un alimento pierde calidad, estamos viendo, cuando la inocuidad no existe. El solo hecho de que la persona dude de un alimento
nos hace estar frente a un alimento que ha perdido calidad. El solo hecho de dudar, ¿me hará bien? ¿No me hará bien? ¿Me lo como? ¿No me lo como? Si me lo como, ¿qué pasa? Ese solo hecho ya es una pérdida de la calidad. Entonces nosotros los consumidores solamente agradables, sino seguros. Y a esto le llamamos inocuo, alimentos inocuos, que no nos van a ocasionar enfermedades ni daños a la salud. La tecnología de alimentos, entonces, tiene que cumplir con la calidad en este aspecto, que la vamos a denominar inocuidad. Es la característica que hace que un alimento no sea perjudicial para el que lo consume. La tecnología, entonces, tiene que mover su información en el sentido de permitir que el manipulador pueda garantice y consiga que el alimento que está dando a sus consumidores no le va a hacer ningún daño. A eso le llamamos entonces inocuidad. Para esto, la tecnología de alimentos ha planteado algunas tácticas, algunas estrategias, algunos recursos que de hecho tienen que conducirnos a procesar alimentos en perfectas condiciones para el consumo y para que la persona pueda consumirlos sin ningún temor, con una garantía de que no le va a hacer daño a la salud. Frente a esto, la tecnología plantea estos recursos que vamos a ir conociéndolos. En primer lugar, estamos hablando de las llamadas buenas prácticas de manufactura. BPM, las que en un momento se constituyeron como una serie de recomendaciones. A la fecha, en casi todos los países del mundo, son normas de aplicación obligatoria. Las recomendaciones de antes ahora son normas que tenemos que cumplir sí o sí. Buenas prácticas de manufactura. Es decir, una serie de técnicas que tienen que observarse en cualquier sitio en el que se manipulan alimentos. Una fábrica muy compleja, una fábrica pequeña, un taller, una panadería, una fuente de sodas, el servicio alimentario de un hospital, el servicio alimentario de una universidad, un cuartel, en la casa. Donde se manipulen alimentos, tenemos que observar con precisión, con exactitud, cumplidamente, esta serie de normativas que se involucran en torno del concepto de buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura que hacen alusión y hacen referencia y abarcan aspectos tan variados como las instalaciones donde se procesan alimentos, la higiene y salubridad de las personas que manipulan esos alimentos, las características de los equipos y el mantenimiento de los equipos que se utilizan en la elaboración de los alimentos, los alrededores del local donde se procesan, se manipulan alimentos, el agua que se utiliza para el procesamiento, las formas en que se manejan los residuos y las basuras ocasionadas en el procesamiento. Es decir, las buenas prácticas de manufactura abarcan todos aquellos ámbitos que se relacionan con las formas de procesamiento y el contacto con los recursos, con los insumos, con los ingredientes con que se procesan los productos alimenticios que compramos. Las buenas prácticas de manufactura son entonces una serie de normas de cumplimiento obligatorio en cualquier sitio donde se manipulen alimentos. Esto es análogo a unas buenas prácticas de manipulación que se deban dar, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Es un concepto similar. Pero el asunto, la garantía de inocuidad, no queda definido solamente con las buenas prácticas de manufactura.
un procesador de alimentos que quiere salir al mercado, a los mercados internacionales, al mercado nacional, no solamente tiene que aplicar las buenas prácticas de manufactura, tiene que garantizar la inocuidad del alimento. Y la forma de garantizar esta inocuidad es haciendo uso de estrategias que impidan cualquier tipo de contaminación o de exposición de un alimento a un posible peligro, ya sea físico, químico o microbiológico. Una de las estrategias más comúnmente utilizadas y más populares en el mundo occidental son las que se llaman HACCP, o la observancia, el análisis de la inocuidad en lo que se da en llamar los puntos críticos de control. De ahí devienen las iniciales, HACCP en idioma inglés, Hazard Analysis Critical Control Points. Análisis de los puntos críticos de control. Este sistema de HACCP va a plantear esas estrategias que van a impedir que cualquier factor de deterioro o de contaminación no puedan llegar al alimento. De esta manera, entonces nosotros podríamos asegurar la inocuidad. A su vez, los consumidores necesitan saber que el alimento que va a ingerir no le va a hacer daño. Para eso, entonces, alguna tercera instancia va a tener que dar fe de que ese alimento le es seguro. Entonces, para eso se han establecido las certificaciones, sobre todo, y las certificaciones internacionales, nacionales e internacionales. Es decir, una tercera persona ajena al manipulador deberá dar fe de que ese alimento no va a hacer daño a su salud, es inocuo. Entonces, cada país con sus normativas y en el ámbito internacional también se manejan estas certificaciones de calidad y para el caso de los alimentos de inocuidad. Una de las más populares, y no es la única, es por ejemplo la certificación ISO, que tiene una serie de normativas que garantizan inocuidad. Para el caso de los alimentos es la que se llama ISO 22000. Y dentro de sus especificaciones de calidad se exige la utilización de estrategias, como es el caso de HACCP. Pero HACCP a su vez exige para el tratamiento de sus estrategias la aplicación de técnicas como las buenas prácticas de manufactura. Entonces estamos viendo que hay una relación, una concatenación entre este tipo de elementos. Es decir, si yo quiero salir al mercado y permanecer en el mercado y tener la confianza y garantía de mis consumidores, deberé exhibir una certificación de calidad. La institución certificadora me exigirá una estrategia de inocuidad, que podría ser muy bien, será HACCP. Y si quiero establecer un plan HACCP, tendré que aplicar necesariamente una normativa, una serie de prácticas como son las que se dan en la BPM, las buenas prácticas de manufactura. Podremos, de esta manera podremos trabajar con inocuidad y garantizar y dar la seguridad a nuestros usuarios de que el producto que se consume no le va a hacer daño a la salud. Todo lo contrario, lo va a poder disfrutar adecuadamente, suficientemente bien. Voy a hacer uso de algunas diapositivas para, dicho esto, podamos tener una visión gráfica que permita ampliar lo que acabo de manifestar. Entonces vamos a abrir esta presentación en PowerPoint, que también será entregada a los estudiantes a través de la plataforma. El término nuestro para esta sesión es el de inocuidad y tecnología de alimentos. Es el caso que se mencionaba, las personas que quedaron
con este proceso infeccioso se intoxican con mayonesa malograda empollada. El cuadro de la persona que ha sufrido un corte porque encontró un elemento que no tenía que estar en el producto que compramos. Tenemos el caso emblemático. En Canadá hubo un caso emblemático también, listeriosis, o listeriasis, como dicen otras personas, en productos cárnicos de una empresa de mucho prestigio que ocurrió alrededor de 10 o 12 años atrás y que culminó con la muerte de varios de los consumidores, una fatalidad que acarrió para los responsables responsabilidad penal, civil, muy grande. Y para las familias la pérdida de seres queridos, es terrible. Esta diapositiva nos hace a través de un esquema comprender aspectos relativos a las CETAs, a las enfermedades de transmisión por alimentos. Una cocción, un recalentamiento inadecuado. El microorganismo no murió luego de la cocción porque la cocción fue insuficiente. O el parásito, por ejemplo. El caso típico de las carnes de cerdo o de carnero o de camélido, que no se cocieron lo suficiente y el parásito en la parte fría de la carne pudo sobrevivir y llegar al cuerpo del consumidor en buenas condiciones para desarrollarse. Mala higiene del personal. Malos hábitos de higiene permiten fácilmente que un alimento incluso que ya está elaborado, listo para servir, se contamine solamente en el trayecto de la cocina a la mesa o en el mismo proceso de elaboración. Contaminación cruzada es el término que nos explica la interrelación que se da cuando combinamos alimentos de distintas naturalezas, por ejemplo, crudos con cocidos, que de repente los almacenamos juntos y el alimento crudo va a transferir la carga microbiana que posee al cocido y de esta manera va a poder el microorganismo desarrollarse fácilmente en este nuevo alimento y llegar contaminado al consumidor. La manipulación inadecuada de los alimentos nos hace referencia, por ejemplo, al empleo de parámetros insuficientes o el almacenamiento en lugares poco adecuados. Entonces entendemos que eso va a facilitar la adquisición de agentes generadores de enfermedades. Los equipos sucios. No solamente es importante que la persona esté higiénicamente presentable, sino también los equipos. Si no tenemos cuidado con los equipos por sus características de higiene, seguramente es que van a ser los vehículos, los portadores, los vectores de los microorganismos. Aquí se refiere a temperaturas de conservación inadecuadas que facilitan la contaminación. Si no disponemos de frío suficiente, temperaturas del verano, como es lo usual en muchas localidades donde hay bajos recursos económicos deprimidos, no tienen refrigerador, no tienen ni siquiera electricidad, pues en un corto tiempo los alimentos se van a recargar de contaminantes. Y en estos sitios por lo general tampoco hay agua, ni siquiera para el lavado. Entonces es muy complicado mantener en un periodo mínimo de tiempo una condición de inocuidad. El empleo de alimentos no comestibles o inadecuados. Materias primas que llegan con una carga contaminante elevada, materias primas de mala calidad generan productos de mala calidad. La tecnología de alimentos no hace magia, no mejora la calidad. Si el alimento no está en buenas condiciones, la tecnología de alimentos no lo va a mejorar. Y entonces las buenas prácticas de manufactura exigen para empezar un adecuado control de los proveedores. Entonces el proveedor en el camino de la inocuidad y la calidad tiene que estar comprometido con la idea de la inocuidad. Selección de proveedores adecuados. Trabajadores infectados. Estamos viendo el caso del coronavirus, ¿no? La serie de protocolos que se están activando para impedir que el virus pueda llegar con el alimento.
Entonces, trabajadores que tienen problemas de salud, que están pasando por procesos infecciosos, resfriados, hepatitis, tuberculosis, salmonelosis, esto seguramente van a ser los vehículos y portadores veloces de estos agentes de contaminación. La presencia de insectos y roedores, que en momentos en que la persona no está presente en el ámbito de trabajo salen a buscar, a tomar contacto con alimentos, con equipos, con materiales como mesas, etcétera, van a llevar una potente carga microbiana. Insectos y roedores. Una cucaracha. Esto, en caso de la pizzería, esa cucaracha, ¿de dónde venía? Del desagüe, del baño, de la calle. ¿Qué contacto ha tenido? Productos químicos en el alimento. Y esto, a la fecha, está dándose. En estos días de coronavirus, se están detectando casos de intoxicación por la aplicación inadecuada de germicidas y desinfectantes en los alimentos. Las personas preocupadas por matar al virus están aplicando sustancias que no tienen que emplearse en alimentos, porque su potencial tóxico es muy grande, o están utilizando cantidades inadecuadas de estos germicidas, o están eliminando de mala manera estos germicidas al momento del enjuague, están quedando restos de soluciones químicas que van a llegar al cuerpo de la persona. O estos productos químicos ya llegaron en las cosechas con los pesticidas, con los insecticidas, con las vacunas que se aplican a los ganados, con las hormonas, y están llegando al alimento y nosotros los consumimos, no nos damos cuenta, pero estas sustancias llegan a nuestro organismo. Entonces, estamos viendo que las enfermedades de transmisión por alimento tienen capacidad de abrir una serie de puertas para contaminar el alimento. La tecnología está en la obligación de plantear y de aplicar estos recursos que se están mencionando para cerrar estas puertas, para que estos microorganismos no lleguen a nuestros alimentos. Porque si llegan, las consecuencias son muy costosas desde el punto de vista económico y muy penosas desde el punto de vista de la salud de las personas que lo han consumido. En esta diapositiva se muestran algunos microorganismos, de repente de los más comunes, que ocasionan cuadros infecciosos. La salmonela tifis y otras especies del género producen lo que lo conocemos como salmonelosis, y lo que en términos muy comunes se llama la fiebre tifoidea. Acá se menciona que en 6 horas o 3 días esto puede desarrollarse, 6 horas luego del consumo o 3 días luego del consumo, puede desarrollarse el cuadro sintomático con diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebres. El problema es si la persona no está suficientemente para soportar una deshidratación, una fiebre. La enfermedad puede durarle algunas semanas. Es ahí donde el médico tiene que actuar suministrando los antibióticos necesarios, prescribiendo la hidratación inmediata, la rehidratación y controlando la fiebre. Entonces, esto es una tarea que la medicina con rapidez tiene que asumir para poder controlar. El Staphylococcus aureus, igualmente, una cosa similar. En 1 o 2 días se resuelve. El Clostridium perfringens. En idéntica forma, el Clostridium botulinum, el famosísimo, peligrosísimo Clostridium botulinum. No importa si llega a nuestro organismo, el problema es que en ciertas condiciones, en el alimento, tiene capacidad de producir la toxina más potente que se encuentra en la naturaleza, que puede hacer que la persona fallezca en 48, 72 horas. Produce la neurotoxina, que es la toxina botulínica,
que esto genera finalmente incapacidad de hablar, de respirar, de que el corazón siga latiendo, los músculos ya no pueden moverse y la persona irremediablemente muere. No nos interesa si el microorganismo llegó a nuestro cuerpo, lo que nos interesa es si la toxina producida llegó. Y esa toxina tiene además la particularidad de que, uno, no se ve en el alimento, no modifica el color, el olor y el sabor. Y por más que calentemos el alimento, no se destruye. Entonces es muy perjudicial. Y podría llegar, por lo general, en alimentos mal enlatados. Este es el famoso Clostridium botulinum, que ocasiona esta enfermedad tan peligrosa que se llama botulismo. Se menciona el vibrio para Hemolyticus, la Escherichia coli. La Escherichia coli es un microorganismo que tiene lo suyo. Su hábitat natural es el tracto digestivo de los mamíferos, animales y seres humanos. Entonces, su presencia en el alimento, si tal vez no nos ocasione un cuadro patológico muy potente, pero teníamos que preguntarle, si tú debieras estar en los intestinos y por extensión en los excrementos de los mamíferos, ¿cómo has llegado a nuestro alimento? Y si vienes de ahí, ¿con quién más has venido? De todas maneras, hay algunas cepas de Escherichia coli que tienen capacidad de producir efectos muy perjudiciales y hasta la muerte cuando las personas lo consumen. En este caso, con estas fiebres entéricas, en estos casos infecciosos, los médicos sabrán suministrarlos antibióticos adecuados y monitorear la sintomatología. A esto le podemos adicionar la presencia de parásitos como los que ya se mencionaron y algunos otros, la fasciola hepática o el citicerco o algunos otros. El citicerco es el que más abunda en el Perú. En el Perú no hay triquina, es citicerco, que es más peligroso todavía que la triquina. En esta diapositiva estamos definiendo los conceptos que se han mencionado. Toxinfección alimentaria, que es lo que suelen mencionar simplificadamente los médicos. Ya sabemos que los alimentos se pueden contaminar de diferentes formas y ocasionarnos diferentes problemas. Por lo general son trastornos breves, en algunos casos son más potentes. Entonces los médicos definen la toxinfección alimentaria como una enfermedad que se produce por un microorganismo, por una toxina producida por el mismo en el alimento. Y en términos más genéricos se catalogan como enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs. ¿Cómo llegan las bacterias nocivas a nuestros alimentos? Por varias razones. Por descuido, por irresponsabilidad, por ignorancia. Un accidente no tiene que ocurrir. Una hoja de afeitar no llega al pan por accidente. El manipulador, el panadero, tiene que encargarse de que en su establecimiento no entren hojas de afeitar. Entonces ese accidente no tendría por qué haber ocurrido. Y si un día también se ha visto caso, un alfiler en un alimento, en un pan, no es un accidente. En un sitio donde se procesa pan no tienen que entrar alfileres. Entonces, el término accidente no cabe. Lo que cabe es descuido, irresponsabilidad, negligencia o ignorancia. Ignorancia de los principios que hacen que un alimento llegue inocuo. Y la falta de aseo, el descuido, es negligencia y es ignorancia a la vez. Vemos la siguiente diapositiva. Repito. Cómo llegan las bacterias a nuestros alimentos. Ahí está. Vemos al cocinero descuidado, ¿no? Por un lado, vemos que la carne está siendo manipulada inadecuadamente, las moscas están volando, la han puesto en un lugar que no es el correcto, ha pasado mucho tiempo, y esa carne pues llega. En segundo lugar, vemos este cocinero,
que no se cubre la boca cumplidamente, a pesar de tener unos bigotes muy pronunciados, pero además tiene una herida en su dedo y esto seguramente está sangrando o de repente está infectada, pero así y todo está manejando los alimentos. Eso, uno, y dos, no son accidentes, son descuidos. Y tres, estamos observando que este cocinero está mezclando la carne cocida con los vegetales, está propiciando una contaminación cruzada. Entonces, de este cuadro se desprende las causas no se dan por accidente. En el procesamiento de alimentos el accidente no tiene que ocurrir, tiene que evitarse. Entonces, si algo malo nos llega con el alimento, no es por fatalidad. Aquí vemos una serie de fotografías que nos van a sensibilizar con estos aspectos que se están mencionando y seguramente algunos de las personas que me están escuchando en algún momento habrán visto en algún sitio algo que les recuerde a esto. Ambientes de manipulación absolutamente faltos de higiene. Veamos el caso de esa cocina, veamos cómo es la pared, cómo están los pisos, o cómo se están manejando estos pollos en la parte superior, qué paredes, qué mesas. Y los servicios higiénicos donde estos manipuladores van cuando tienen necesidad durante el procesamiento, y el mismo ambiente, cómo depositamos la basura, el agua, cómo son los trastos. Esto, sin duda, nadie va a pensar que un alimento, por más que el cocinero sea un cocinero, un chef, muy hábil, con muy buen gusto, por más que nos presente el alimento en las mejores formas de presentación, no nos va a garantizar que este alimento esté en buenas condiciones. Y si es así, seguramente que no va a estar en buenas condiciones. La garantía es que si se trabaja así, la garantía es que el alimento está contaminado, es al revés. Entonces, no consumir alimentos en cualquier sitio, para empezar. Usuario, no te expongas al peligro, porque aquí hay peligros. En Arequipa, 20 escolares en el hospital tras consumir desayuno de caliwarma, según la profesora. Las instituciones del Estado también caen en esto. Eso pasa porque muchas veces la burocracia encargada de manipular, administrar la manipulación de alimentos, es persona que no llegó a esos puestos porque esté preparada, sino por una consideración distinta, amical, partidaria o de algún otro tipo. Y también las instituciones del Estado caen en estos. Y miren el peligro que se da cuando se trabaja con niños. Es de altísimo riesgo. Casos dolorosos también hemos llegado a ver en este aspecto. En lo que refiere a la inocuidad, la Organización Mundial de la Salud dice es un asunto de todos. La inocuidad de los alimentos es un asunto que nos toca a la puerta a todos. Los manipuladores, los consumidores y las personas que hacemos divulgación de este tipo de aspectos. Se definen las zetas como las enfermedades de transmisión alimentaria, eso ya se dijo. Pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones, y podríamos incluir también el término parasitosis. Y otro aspecto grande podría conversarse de las alergias, que son reacciones particulares, entonces no caen dentro de la clasificación de las zetas, pero una persona también puede ponerse en peligro cuando consume un alimento que tiene algún componente alérgico para él. Entonces la inocuidad también tiene que abarcar estos aspectos. Y vamos a ver qué se hace. Síntomas.
He usado 2 o 3 veces el término peligro durante esta conversación. Un peligro está constituido por un agente que pudiera llegar con el alimento y ocasionarnos un daño. Como mencionaba, luego de esta interrupción, un peligro es una circunstancia que puede darse y que va a generar una situación de daño. En este aspecto se clasifican los peligros como biológicos, químicos y físicos. Un peligro biológico puede llegar al alimento bacterias, virus, parásitos, que son patógenos, o sustancias producidas por estos agentes que van a incorporar toxinas en el alimento. Entonces, a esto le llamamos un peligro biológico. Una bacteria es un peligro biológico. Peligros químicos son sustancias que llegan al alimento y que su presencia puede ocasionar intoxicaciones. Por ejemplo, pesticidas, herbicidas, contaminantes, antibióticos, germicidas, pueden llegar con el alimento, no debieran estar ahí, pueden llegar y ocasionar un daño a la salud. A estas sustancias le llamamos peligros químicos. Y en el otro caso, lo que le pasó a la señora, cuando llega con el alimento un trozo de vidrio, un trozo de metal, una astilla, una madera, una piedra, esto le llamamos peligros físicos. De repente encontramos en el arroz una piedra pequeña, nos puede malograr un diente, por ejemplo. Es un peligro porque puede ocasionar un daño. Aunque sea pequeñito o la muerte, en todos los casos es un peligro. La tecnología clasifica entonces a estos peligros como biológicos, químicos y físicos. Y tiene que encargarse de que estos peligros no se hagan realidad. Y la forma de que no se hagan realidad es alejarlos del ambiente donde se manipulan los alimentos. Entonces vemos en las cocinas, por ejemplo, cuadros que les hacen recordar a los trabajadores de este tipo de cosas. Por ejemplo, 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza, usar agua y materias primas seguras, separar los crudos de los cocinados, evitemos esa contaminación cruzada, controlar las temperaturas y realice la cocción en forma completa. Aquí dice conocimiento igual prevención, pero entonces es conocimiento y responsabilidad igual prevención. Las dos cosas son importantes. Ignorancia y dejadez no es el buen camino para llegar a la inocuidad. Por eso es que la tecnología de alimentos aplica las buenas prácticas de manufactura o manipulación en las instalaciones, con los equipos, con los utensilios y con la persona. Le llamamos entonces las BPM, recomendaciones de uso obligatorio, normas para la manipulación, que tiene que conocer cualquier trabajador, cualquier empresa o institución que maneje alimentos y que tiene que aplicar, grande o pequeño, comercio, casa o institución del Estado, sanitaria, etc. También había mencionado el sistema HACCP, que
lo había definido como un conjunto de estrategias que permiten identificar, evaluar y controlar. Para controlar peligro, vimos cuáles son los peligros, tengo que evaluar el tipo de daño que puede ocasionar y la manera en que puede llegar a mi alimento. Pero previamente tengo que identificarlo, si lo quiero neutralizar. Esta es la lógica y el sistema que aplica HACCP para establecer una estrategia que garantice la inocuidad. Hazard Analysis Control Critical Points. Análisis de peligros y control de puntos críticos de control. Un punto crítico de control, lo menciono, es aquel momento en que tengo que tener un cuidado especial para neutralizar algún tipo de peligro, porque posteriormente ya no lo voy a poder neutralizar. Entonces, un punto crítico de control es virtualmente la última oportunidad que tengo de neutralizar ese peligro para que no llegue el alimento. Y como les decía, una certificación es la garantía que da un tercero de que el alimento es inocuo. El certificador también asume una responsabilidad. Aquí en el Perú hace algún tiempo hemos visto el caso de unas conservas de caballa que venían de Oriente, infestadas con un parásito que no existe en nuestro medio, que es el anisakis. Produce una enfermedad que es anisakiasis. Pero lo grave es que estas conservas venían con una certificación. Entonces, el certificador también asume una responsabilidad con respecto a ese alimento. Se suponía que esa empresa productora de estas conservas aplicaba el sistema HACCP. El sistema HACCP debió garantizar la inocuidad, pero la inocuidad no era garantizable en ese caso. Entonces fallaron las buenas prácticas de manufactura, o tal vez el HACCP estuvo mal elaborado y el certificador se descuidó. Una cadena de fallas ocasionó la presencia de este parásito en unas conservas que llegaron al Perú. Las consecuencias: se hizo público, todas las conservas de pescado que estuvieron en el mercado nacional durante un tiempo quedaron sin venderse. Ni las que vinieron de Oriente, de la China, ni las que se fabricaban en el Perú de Sudamérica, ni las que eran de caballa, ni las que eran de atún, ni las que eran de sardinas ni anchovetas. A la hora de la hora la gente se cuida y no quiere consumir. Bueno, con esta explicación vamos a ir con la lectura que va a hacer el estudiante y las tareas que se van a dejar. Vamos a tener redondeado el concepto de la inocuidad y vamos a quedar absolutamente sensibilizados de la importancia de trabajar haciendo observancias de estos aspectos. Entonces, con esta explicación damos por terminada la sesión del día de hoy y continuaremos la próxima semana. Muchas gracias por la atención.